Bueno, como Antonio que prácticamente yo estudié en el siglo pasado, 1958, 60, en la Universidad de Granada. Estaba en la calle Montezuela. Me estaba retratando en mi universidad. O sea, que desde hace más de medio siglo, creo que está igual que cuando yo estaba. Nosotros, vamos, yo era un ser extraño allí porque me parece que también hace algunos más que no íbamos a las misas que organizaba la facultad. Yo sí fui a una misa porque yo era de un coro universitario y entonces lo que me enseñaron era a cantar la misa. Y como me gustaba mucho la misa, dije, para eso disfruté mucho y seguí yendo a las misas aquellas. O sea, que tengo pero que la sorpresa mía es que no he visto que haya cambiado nada. El cardenal Newman yo lo estudié, fíjate qué cosa tan rara, en la escuela de magisterio de Ceuta, que me hablaron del cardenal Newman, que era efectivamente un movimiento que hubo en la universidad inglesa en la cual una gran cantidad de protestantes se pasaron a la religión católica. Es al principio del siglo XIX. Y entonces nos hablaron de aquel movimiento, yo no sé, la profesora nos habló, y fue cuando estoy tan extrañado hoy de que se ha aumentado la presencia de Newman. Pero vamos, que el tema es bastante trágico para mí. Sí, la verdad que es increíble. En la jornada de recepción de estudiantes, cuando le contamos a los alumnos que en la universidad se siguen dando clases de religión, los primos dicen, pero obligatorio, no, obligatorio no, hasta ahí podíamos llegar, ¿no? Pero que siguen haciendo clases de religión en la universidad, que no es sobre las religiones, cosas que puede estudiar la sociología, antropología, etcétera, el arte, sino de doctrina católica. Eso es alucinante, eso es un escándalo. Y está eso no solo consentido, sino, como digo, animado por la rectora, por su equipo rectoral. Es un escándalo, escandaloso. Que yo, por ejemplo, tuve, y desapareció aquello, la cátedra de Historia de las Religiones, que tuvo Montero Díaz, dio unos años, y que nos daba clases de Historia de las Religiones, que a mí me permitió conocer algunas religiones, sobre todo orientales, que no me dedicaba más a ello, pero que desapareció también esa, porque no estaba dentro de lo que era el ambiente, ¿no? Y también fue que la cátedra de ética, que era entonces Aranguren, que tuvo también bastantes problemas. Bueno, que me costó la cátedra. Nada más que en realidad, sí, aquí hay otra palabra, que digo que no es obligatoria, pero en realidad obtener la beca es una cosa que quiere prácticamente todo estudiante o todo maestro, todo profe, porque si no te estás quitando a un gran porcentaje de posibilidades de puesto de trabajo, si no, no entran los colegios confesionales. Que Josué, este hombre, cuando lo echaron ahí, montó una sociedad con la cual nos suministraba a mi organización el socorrista de la vivienda. Y fue el fundador y el propietario, ya me parece que lo ha dejado. Pero que sí estuvo con lo primero, que muchas gracias por la exposición, muy interesante, todos los ejemplos y todo lo que se ha ido mostrando. Un poco mi reflexión iba intentar qué opinas, o de un poco trascender un poco de este debate de las fronteras de la universidad, que se ha hablado mucho, el hecho de que quizá todo esto, en parte, que no se haya avanzado en todo este aspecto, es una consecuencia de que a nivel político ni siquiera yo no veo una defensa férrea de los valores racionalistas o del ateísmo, laicismo, incluso de partidos que son autoproclamados de izquierdas, que puede incluso se ve, y eso quizás sí que se ha visto un poco, que lo ve
en otros ejemplos que han mostrado de lo de las teorías de cosas pseudocientíficas como el Reiki o el yoga o de todo este tipo de cosas que a veces incluso digamos a nivel político, a nivel superior o partidos o líderes que deberían defender por su tradición el racionalismo y el laicismo en parte dejan eso y más, o yo a veces observo que incluso en defensa de que también la rectora lo ha mencionado en algún momento, de un poco de la diversidad, ¿no? De la libertad, incluso en vez de ir en contra de los dogmatismos o católicos o de esto, incluso a veces hasta se alaba eso más o con el Islam o con el ejemplo o con el otro tipo de cualquier pseudociencia que podría venir de, no sé, la contracultura o del yoga o de cualquier cosa oriental. Entonces un poco que, bueno, sí, esa era un poco mi reflexión, ¿no? Como que todo esto en parte es una consecuencia también de que no hay, más allá de la universidad, tampoco hay una definición política muy fuerte a favor de los valores racionalistas, incluso de donde supuestamente tendría que venir. Claro, efectivamente. Sí, lo que pedimos nosotros no es que se defienda públicamente el ateísmo, el laicismo, que una separación entre las creencias y las convicciones personales y el ámbito público. Claro, pero para defender eso es porque para defender eso, en parte, esa defensa se tiene que hacer porque tú piensas que el Estado no tiene que tener ninguna religión y para que no tenga ninguna religión tienes que negar la religión a nivel estatal, pienso yo, porque por esa misma de tres ellos te dicen, no, si el pueblo es religioso, porque el Estado no va a serlo, porque la universidad no va a ser religiosa como ocurre en muchos otros sitios. O sea, ¿cómo se puede intentar separar o defender el laicismo si no se defiende esa racionalidad? Bueno, efectivamente, pero la clase política siempre está siendo muy cobarde con el laicismo, especialmente hay que denunciar eso de la izquierda, que es la que supone el PSOE, que tiene una tradición laicista extraordinaria y está traicionando sus propios principios, ¿no? Y otro partido de la izquierda pues tampoco está siendo muy combativo, ¿vale? Entonces, en el caso de la universidad, lo que ocurre es que precisamente yo creo que debería ser no un templo del dogma, sino un templo del saber y del pensamiento, y debería ser una avanzadilla, precisamente para llamar la atención de los políticos, por ejemplo, digo, los rectores, con la asignatura de religión, podrían ser los primeros a decir, esto es insostenible. No puede ser que estemos preparando a adoctrinadores infantiles. Es que es terriblemente grave, ¿eh? Pues, se callan los decanos, pues podría ser eso, podría ser lo que abriera camino, despertara a los políticos que van muchas veces en busca del voto, pues podría ser una llamada de atención, y no se hace más bien lo contrario. Por eso uno está tan escandalizado y tan indignado. Y por cierto, ya que has sacado de la pseudociencia, quizás no lo he dicho de manera muy clara, que muchas veces dicen que aquí entre vosotros con la pseudociencia, por eso están las asociaciones de escépticos. Y ya confluimos mucho, las asociaciones de escépticos también son laicistas y nosotros también defendemos la racionalidad, el pensamiento crítico, entonces confluimos bastante, ¿no? Que después cada uno se involucra más en unas cosas u otras. La pseudociencia, la pseudoterapia, al final y al cabo, se basa en creencias no demostradas, ¿no? Al contrario de la ciencia, que busca, a través de la duda, pues busca la indagación, la demostración de una manera sistemática. Pues estas pseudociencias pues son creencias, en muchos casos concluye con las creencias religiosas. De hecho, las creencias religiosas son un tipo más de pseudociencia y de anticiencia, solo que tienen un carácter, digamos, especial o lo que sea, por lo que es, ¿no? Pero que muchas veces al hacer incluso distinciones se confunden los terrenos, el de la pseudociencia y el del confesionalismo. La negación del materialismo es pensar que existe un ente más allá de creencias irracionales. Bueno, yo primero, antes que intervenir, quisiera hacer, si me lo permite, una matización con lo de la referencia histórica con Salvador Vila.
la fecha que has puesto del asesinato de Vila, has dicho exactamente lo que la Junta Militar pone, porque Salvador Vila es detenido entre la noche del 17 y del 18 de agosto del 36, casi 32 años y 5 meses de rectorado, es ya matado, pero por las presiones de amigos de los que habían traído la dictadura. Por presiones, la Junta Militar tiene que dictaminar que por un grave error del jefe de cuadrilla también es fusilado este gran rector que teníamos y el gran alumno de don Miguel de Unamuno. Por tanto, es que es de un matiz bastante especial, porque nadie se acuerda que, y además esto lo podéis ver en que fuera su sucesor en la cátedra 25 años después, Pospila, que es el que lo dice, porque una de las razones, aparte de ser amigo del capitán general que fue fusilado, porque esto de llanes de los que había nuevos por no admitirlo, es que demostró, sin ser jurista, que el derecho musulmán de la Baja Edad Media supuso el gran adelantamiento para los procesos productivos y agrones que nada tenía que ver con el Corán, y eso fue una de las decisiones precisamente. Y con respecto a lo que tenemos en la universidad y demás, es lo que tenemos en el gobierno. Ahí habéis visto el último congreso del PSOE, como en los anteriores, dicen que quieren romper con el concordato. El último concordato del 77, que luego es aprobado en el 79, para entre medias quererlo hacerlo constitucional porque era institucional, no se ha hablado nada. Para insumación del asesino de Franco han tenido que contar con la garantía del Vaticano. Curiosamente, por eso, si en este país estamos de esa manera, si la historia ahora es bastante más peor que la República, que lo único que nos falta es el hambre, y porque dice estamos educados, pero ¿cómo estamos educados? Porque ya desde los púlpitos a los asesinos le están haciendo cultos de redentores de haber traído la libertad a este país, y los culpables son los que mataron en las cunetas. Por tanto, ante esa situación, la universidad, que es la expresión del poder, entonces, ideológicamente no. Y ya lo malo no es que sea la Universidad de Granada, es que es a nivel internacional. México, que había sido por excelencia talpa, Juan Antonio, los jesuitas en las universidades de una jornada lo invitaron para ver si hablaba de ciencia, no, y era para hablar de qué es lo que era todo esto. Por ni una puñetera pregunta, porque iban a ver qué es lo que pasaba. Porque están de acuerdo, a los propios científicos están adoctrinándolo con el pensamiento religioso. Y curiosamente, cuanto más peso hay, menos laicidad hay en este país. Gracias. Pues sí, que lleva toda la razón, ¿verdad? Desde el PSOE estamos bastante escarmentados. Hay tantas veces que dice que va a denunciar los acuerdos con la Santa Sede, ese acuerdo infame, pues lo dice y nunca lo cumple. Ya no nos lo vamos a creer, pero ya ni siquiera lo promete. No, de hecho, yo me había apuntado de hecho un par de cosas, si me permite, que está viendo Leticia la palabra. Solo quería añadir algún detalle optimista. Por lo menos con este gobierno hemos visto que los ministros no han jurado su cargo por la Biblia, por la Constitución, y eso ya es un paso, aunque sea pequeño, adelante. La ley Calaf, pues también arremete contra la enseñanza religiosa en los centros públicos. Pasa que luego cuando venga pues se derogará como se suele hacer, y así vamos pues, con las leyes de educación que se van alternando según quién gobierna. Pero bueno, yo creo que si hay un gobierno de izquierda siempre se nota algo, aunque sea pequeño, un detalle optimista. Sí, yo quería continuar con esa reflexión en positivo. Efectivamente, tu trabajo de seguimiento... Habla alto porque estamos en sí. micro. Bueno, tu trabajo de seguimiento de la Iglesia en todos los ámbitos
particularmente en la universidad, lo conozco y es importantísimo. Tú representas un intelectual que se ha comprometido con desvelar el papel de la Iglesia entrando en ese ámbito que es la inteligencia y la educación, porque la trayectoria que están siguiendo es entrar en los cerebros, si pueden, cuanto antes, a los 0 años, porque es como un secuestro, ¿no? Continúa en todos los ámbitos educativos y en la universidad pues forman los continuadores, los adoctrinadores. Te ha acompañado en algunos momentos en ese trabajo de desvelar esa estrategia de penetración, ¿no? Y la verdad es que es un trabajo largo. Yo quería también afirmar lo que dice la compañera, que este gobierno lo tiene muy complicado. La Iglesia viene de muy atrás, es muy poderosa y saben que sería capaz de levantar a la gente desde las mismas parroquias contra los gobiernos de izquierda. Entonces se las tienen que manejar con análisis reales, más allá de lo que es la razón, lo que es el imperativo de la razón. Nosotros hacemos bien con lo que hacemos, que es obligar a la reflexión y presionar. Entonces, por eso existe Granada Laica, Europa Laica, porque tenemos un componente de reflexión que obliga a la izquierda, particularmente, a tener en cuenta estas situaciones, ¿no? Entonces, eso, escuchándote, veo un papel fundamental en tu trabajo, ¿no? Sé que tu profesión es biólogo y profesor de biología, pero representa también el compromiso del intelectual ante una realidad que tiene que ser desvelada. Tú has puesto la figura de Cañizares. Cañizares no solamente ese ciudadano extraño, ¿no? Con su oropeles, su vestimenta y demás, es que es un ciudadano que afirma que el culmen del ser humano es llegar a Dios. En definitiva, quien no llega a Dios, quien no llega a las creencias, es como un eslabón perdido, no se ha humanizado. Eso es el pensamiento nazi. Por eso los nazis eran capaces de destruir a aquellos que para ellos no eran humanos. La Iglesia ha tenido ese pensamiento largamente. Entonces, cuando destruían a los otros, a los heterodoxos, a la inteligencia, no estaban destruyendo a los seres humanos. Entonces, Cañizares es de los que preconiza que la gente que no somos creyentes somos como eslabones perdidos, somos menos que humanos. Gracias por tu trabajo. Yo quería apuntar tres cosas de eso. Una, con respecto al repaso histórico que hacía, creo que son apuntes excelentes, pero si acaso, antes estaban comentando que de este ciclo de charlas va a venir Francisco Delgado, que fue presidente de Europa Laica, pero también fue presidente de CEAPA, senador y diputado, y trabajó mucho en temas de educación. Y no sé si la charla que viene a dar es la presentación de su libro, entiendo que sí, el último, no sé, sí, supongo, ¿no? Y justamente es un repaso de la historia de la educación en España. Y todos estos temas los recoge muy bien. Entonces, invitar por un lado a que se asista a esa charla, porque va a ser un complemento de esta otra excelente. Por otro lado, el tema de los acuerdos que mencionabais, que antes estaba mencionando también el compañero, me parece que es muy importante. Creo que ahí hay una cuestión simbólica que engancha este caso con esto de los patronos, ¿no? Que ya fue un ministro franquista y el propio Franco quien firmaba que patronos tenía que tener cada facultad. Bueno, el concordato y los acuerdos están vinculados al punto de que el concordato en su título sigue vigente y los acuerdos lo que vienen a hacer es actualizar el texto derogando el articulado del concordato. Cada acuerdo deroga una parte del articulado y pone un nuevo articulado. Pero si solo se derogasen los acuerdos, volvería a estar vigente el concordato.
O sea, digo, es una cuestión jurídica, pero es simbólicamente importante, porque al final los acuerdos del 79 son una actualización del texto del articulado del concordato del 53. Eso. Y entonces me parece que simbólicamente es una cuestión importante, porque al final los acuerdos son, digamos, el contenido del concordato, pero el acuerdo es el concordato en sí mismo, digamos, de alguna manera. O sea, que eso me parece que es simbólicamente importante, porque seguimos enmarcados en la normativa franquista. Entonces eso es algo que está, digamos, impregnando todo esto claramente, ¿no? Y en lo concreto hasta el punto de hasta los patrones, ¿no? Eso por otro lado. Y luego tenía lo que mencionaba de Salvador Vila y demás. Lo que mencionaba de Salvador Vila, en las mismas charlas de la Jornada de Republicanismo Español, que antes que mencionaba la charla de Manolo, hay una, creo que fue en esa misma edición, que creo que era la tercera edición de la Jornada de Republicanismo Español, la charla inaugural, y que está disponible también en YouTube, lo podéis encontrar fácilmente poniendo Salvador Vila, Jornada de Republicanismo Español. Pues Mercedes Delamo dio una conferencia inaugural y se versó profundamente sobre la figura de Salvador Vila, y bueno, creo que su rol también fue muy importante relativo a multitud de materias. Y bueno, agradecerte, Juan Antonio, esta charla tan buena, y bueno, el trabajo que has seguido haciendo. No sé si vamos por de vuelta al micro. Es que estábamos teniendo interferencias de una sala de al lado. Bueno, un segundo antes quiero decir que este partido ahí. No, si no es el micro que iba. Es que teníamos otra charla. Que esto es un trabajo de mucha gente. Que yo he mencionado antes algunos y muchos otros que estáis aquí y otros que no están. Pero que es un trabajo de compañeros de Granada Beca que no son miembros de la universidad, pero por ejemplo algunos han estado en la jornada de recepción de estudiantes, pues que un equipo en el que nos mezclamos uno y otro llevándolo todo adelante. Bueno, me gustaría que tuvimos a un jefe de gobierno que fue perseguido por la Iglesia, concretamente Rocco Varela, que le armaron 4 o 5 manifestaciones en Madrid cuando el matrimonio laico, cuando los pocos de laicismo. Eso es también la iglesia, No, está muy la onda electromagnética. A ver si cuento. Que digo que en un momento Zapatero hizo las pocas reformas que pudo hacer, y acordaron de Rocco Varela y aquellas manifestaciones, y fueron multitud, era casi Mucha gente. Bueno, pero Zapatero, para compensar, elevó el porcentaje de que leyendo casi se va del 0,52 a 0,7. Es que muchas veces la Iglesia, por eso le he puesto al final el símbolo de la conferencia episcopal del dólar, ¿no? Muchas veces parece que no sabes qué le interesa más, si la alma o la arca, ¿no? Porque incluso en el texto del magisterio recuerdo un curso que se le olvidó poner la asignatura de religión en los programas. Estaban pendientes de conseguir clientes, y de hecho el centro de la iglesia, bueno, aquí hay gente que lo conoce, pues también montan otros negocios, escuelas de cocina y cosas así. Lo que quieren es clientes y dinero, ¿no? Y por eso han despedido profesores, porque les salen muchos aparatos los jovencitos cielinos, y los otros son caros, y tienen que costear el centro de magisterio, que fue una hipoteca de 20 millones de euros, pues a buscar dinero. Entonces hubo unos años que le interesaba más esa cuestión que lo de adoctrinar, ¿no? Sin olvidarlo nunca, ¿no? Porque por eso están a sus cómplices en la universidad pública. Tienen que Jesús, había una palabra allá al fondo que está esperando hace un rato. de homeopatía, que en Inglaterra creo que es oficial. Bueno, no lo llevo muy al tanto, pero creo que ha habido retrocesos de la homeopatía en Inglaterra, incluso en Francia, que es, digamos, la gran cuna de la cuna no es, bueno, en historia. El gran centro, el gran estado homeopático, casi podemos decir, ¿no? Porque está allí, los laboratorios Boyle están allí, y entonces los franceses son muy dados a la homeopatía. Yo conozco algunos
del entorno cercano. Pero incluso en Francia, que yo sepa, lo han sacado de la seguridad social de este año. En Inglaterra creo que también tienen ya menos apoyo. Sí, tuvo mucho apoyo. Sí, pero Antonio, allí hay una persona que quiere hablar. Sí, da tiempo. Sí, buenas noches. Mi nombre es Vicente y soy profesor en una universidad peruana. Ocurre que estoy en Granada por motivos personales y esto me interesó. No puedo hablar mucho del caso español porque evidentemente no estoy familiarizado con él, ¿no? Quería hacerte dos preguntas, ¿no? En primer lugar, ¿no? Viniendo yo desde las ciencias sociales, evidentemente usted, pues, la biología, etcétera, biología, química, no estoy seguro, biología molecular, no es. En mi opinión, desde las ciencias sociales, ¿no? Uno de los grandes problemas metodológicos, digamos, de las ciencias sociales en los últimos años, pues ha sido a grandes rasgos la posmodernidad, ¿no? Esta idea de que, por ejemplo, ¿no? Hay diferentes visiones, interpretaciones del mundo que tienen que reivindicarse, entonces se mezcla de alguna manera el aspecto académico con el aspecto reivindicativo, ¿no? Digamos, esta otra orilla metodológica de la que usted forma parte, quisiera saber si es que usted cree que las ciencias sociales también hemos contribuido, por ejemplo, ¿no? A la aparición de pseudociencias a grandes rasgos, ¿no? Podemos hablar, por ejemplo, ¿no? Entre comillas, ¿no? De la revalorización de la medicina tradicional, etcétera, ¿no? Que hasta cierto punto es una mezcla, digamos, ¿no? Entre comillas, ciencia o academia y reivindicaciones políticas, ¿no? La otra pregunta que quería hacerle es, yo no sé, a ver, evidentemente, ¿no? La confesionalidad, ¿no? Y el proselitismo, entre comillas, cristiano, católico, pues tiene una mella, digamos, en el rol educativo, investigativo de la universidad. Sin embargo, ¿no? Lo que ocurre en otros países es que empiezan a aparecer lógicas similares que ya no son cristianas, ¿no? Quisiera saber si es que algo similar ocurre en la Universidad de Granada. Le pongo un ejemplo, ¿no? En las universidades estadounidenses, por ejemplo, caso con el que yo estoy más familiarizado, ¿no? Por ejemplo, los llamados guerreros de la justicia social, por ejemplo, ¿no? En muchos campus estadounidenses, por ejemplo, ¿no? Hay muchos profesores que, entre comillas, son vetados por estudiantes, ¿no? Porque, por ejemplo, ¿no? Porque, voy a poner un ejemplo, que si un profesor, por ejemplo, genuinamente, ¿no? Considera que tal vez, no sé, el transexualismo, por ejemplo, ¿no? Es parte de una condición llamada disforia de género, ¿no? Que, oye, no, pero ¿cómo puedes decir que eso es parte de una condición, ¿no? Estás menospreciando a las personas, digamos, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que, claro, ¿no? En otros contextos tenemos lógicas similares, ¿no? Es decir, modus operandi similares, pero que, claro, no son cristianos. Y no sé si si aquí en Granada ocurre algo similar, porque la impresión que yo tengo a grandes rasgos es que en las universidades públicas, en general en el mundo, ¿no? Muchas veces son universidades, digamos, fuertemente izquierdistas, ¿no? Donde muchas veces, evidentemente, se mezclan, ¿no? Las reivindicaciones políticas, ¿no? Con, por ejemplo, ¿no? Pues el cuestionamiento científico, que desde el punto de vista de la ciencia uno tiene que cuestionar todo, hasta sus propias convicciones. Bueno, y la verdad, bueno, muchas gracias. He aprendido bastante y, bueno, eso, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, incluso conexión entre las dos preguntas, ¿no? Respecto a otras religiones. De hecho, muchas de las denuncias que aquí hacemos sobre, por ejemplo, el Instituto Confucio, pues ahí estábamos, y nos lo decía la vicerrectora, me refiero a Osvaldo Sikeli, tuvimos buenos rifirrafes, porque nos decía que estábamos menospreciando la cultura tradicional china y que éramos unos arrogantes defendiendo la ciencia, no veíamos capaces de ver otras culturas, ese tipo de discurso, ¿no? Entonces eso conecta también con lo de la posverdad, eso del relativismo, de que hay muchas maneras, opiniones. Y yo personalmente ahí creo que no solo como científico, porque sé que mucha gente, digamos, del ámbito de las humanidades defiende también la ciencia, ¿no? La ciencia con una gran, enorme salto cualitativo de la humanidad en el avance en el conocimiento. La universalidad.
la universalidad, que es una de las cosas. Exacto, sí, la universidad de la ciencia, por ejemplo, eso que decía la rectora, de que la homeopatía es una ciencia en Francia, un poco tonta, ¿no? No digo que sea tonta la rectora, digo que es tonta la afirmación. ¿Qué va a ser la ciencia en Francia? La ciencia es universal, no hay distinción de nada, ¿no? En la ciencia ya está. Entonces, es un enemigo de la ciencia, la posmodernidad es un enemigo de la ciencia. Y claro, ahí se juntan reivindicaciones de tipo político y en esa mezcla pues, puede haber confusiones, pero hay que dejar claras las cuestiones. Las reivindicaciones políticas tienen su terreno y hay que atenderlas, y los indígenas, lo que sea, pues tienen su manera de curarse y hay que respetarlo. Bueno, por supuesto es que desde el laicismo respetamos a todos los creyentes. Lo que no hay por qué respetar es las creencias, ¿no? Y entonces aquí estamos enfrentándonos a creencias que son anticientíficas, etcétera, pero los creyentes pues ya cada cual, ¿no? Mientras que no estén intentando insuflar esas creencias en las mentes infantiles, como decía Pepe, ¿no? Eso es lo que nos parece intolerable. Y cada año que pasa, sí, hacemos avancitos, pero cada año que pasa, pues, montones, cientos de miles de niños vuelven a ser adoctrinados o empiezan a ser adoctrinados, y eso es insoportable. Los niños, bueno, no voy a volver a historias, siempre te iba a decir que los niños que reciben educación religiosa, adoctrinamiento religioso, en la escuela, que van a clase de religión, por ejemplo, se les enseña creacionismo y no se les habla de evolución hasta que están en la ESO, no sé, 12, 13, 14 años, ¿no? Esas cabezas después tienen más propensión a acercarse a esas otras irracionalidades que tanto gustan a la posverdad, la New Age, todo este tipo de movimientos en los que se confunden unas cosas con otras. Muchas veces vemos que los monitores de Reiki pues también han dado cursos, son profesores de constelaciones familiares y de medicina tradicional china. La medicina tradicional china pues tiene mucha guasa, porque tiene mucho los propios chinos, que yo sepa, su esperanza de vida ha crecido mucho gracias a la medicina no tradicional china, ¿no? Sino a esa medicina occidental, basada en la ciencia, que la ciencia no es ni occidental ni oriental, es universal. Entonces, eso tiene que ir calando, incluso quienes tienen esas reivindicaciones políticas, hasta que defiendan sus tradiciones, pero que intentar no, a ver si por respeto a las tradiciones, vamos a dejar que sigan muriéndose y acudiendo a la medicina. Entonces, hay que hacer una labor educativa y política, en fin, pues, es una mezcla de cosas, pero que sí. Sí, lo mencionaba porque, claro, o sea, yo desde las ciencias sociales, por ejemplo, reconozco el rol que las ciencias sociales, ¿no?, tienen muchas veces en relativizar, especialmente porque, por ejemplo, en este momento estamos en Europa, ¿no? Y muchas veces lo que alguien podría decir desde América Latina sería: hay que descolonizar el conocimiento, ¿no? O hay que descolonizar las narrativas, por ejemplo, metodológicas, etcétera, que el positivismo, o sea, ya te acusan de varias cosas más, ¿no? Entonces, claro, yo me he dado cuenta que evidentemente, ¿no?, han habido muchos discursos intelectuales que no necesariamente son procientíficos, ¿no?, especialmente desde las ciencias sociales, desde las humanidades, ¿no?, y que además creo yo que también responden a un conjunto de incentivos económicos, ¿no?, es decir, acceso a becas, por ejemplo, o acceso, por ejemplo, a fondos de investigación, etcétera. Y también, en mi opinión, que responden también hasta cierto punto, digamos, a un afán orientalista también en sociedades occidentales, ¿no?, donde muchas veces existe este cliché, ¿no?, por lo que no es occidental, digamos, entonces, ¿no?, que la medicina tradicional, que esto, que lo otro, que los chamanes, que no sé, ¿no? Pero bueno, la verdad es que es difícil muchas veces defender, por ejemplo, el apego por los métodos de investigación, ¿no? Por ejemplo, para mí es muy importante, por ejemplo, ¿no?, que una de las bases del conocimiento para mí es evitar, por ejemplo, el sesgo de autoconfirmación, ¿no? O, por ejemplo, ¿no?, el sesgo del pensamiento grupal, ¿no?, del grupo, ¿no? En las ciencias sociales a veces ocurre mucho, ¿no? Pero bueno, sí, no quisiera hablar mucho, no quisiera expandirme mucho, pero sí, bueno, sí, tenemos un rol en las ciencias, no todos, ¿no?, pero en las ciencias sociales y en las humanidades ha habido un rol, ¿no? De hecho, yo no sé si usted a ver, no sé si acá lo ponen aprietos o no, pero por ejemplo, ¿no?, en muchos
en muchas universidades, en España me parece que este fenómeno todavía no se ha dado, pero en muchas universidades, por ejemplo en Estados Unidos, etcétera, ¿no? Empiezan a abrir, por ejemplo, programas doctorales en estudios queer, por ejemplo, ¿no? Que en mi opinión, desde el punto de vista metodológico, a ver, no sé cuán viable es, porque se supone que desde el punto científicamente uno tiene una hipótesis, y esa hipótesis puede que uno la confirme o puede que no. Pero por ejemplo en el caso de ciertos áreas de estudio como estudio queer, por ejemplo, ¿no? Parecería que tienes que comprobar tu hipótesis per se, o sea, esa es la agenda. La conclusión. Empieza por la conclusión. Así es. Bueno, no sé cómo es aquí en España, pero... Bueno, empezando un terreno que no conozco. Yo soy sociólogo y te puedo contar cómo en la Universidad de Granada ha habido profesores que me han reconocido directamente que le han encargado un estudio en el que estaban los resultados y montan el estudio que los demuestra. O sea que eso evidentemente eso es una cosa, la corrupción es una cosa que alcanza, que no es una cosa que sea propia ni de la política, o sea, eso es una cosa que te va a encontrar en cualquier parte. Y en las ciencias sociales, pues claro, son víctimas de cada época, en cada momento. Y lo que mencionabas del tema de la disforia de género, por ejemplo, pues eso es una cuestión, es una categoría que estaba incluida en el DSM, ¿no? Que es el listado de la Asociación de Psiquiatras de Estados Unidos, y que categorizaba eso, pues hasta que en un momento se ha conseguido superar, igual que, pues no sé si era 30 años antes o poco más antes, ha sido que se sacó la homosexualidad, que también estaba en ese listado como una enfermedad mental. Entonces, pues bueno, hay una serie de ciencias que están entre lo social y lo clínico sanitario, pues que efectivamente están en ámbitos de lo que cualquier matemático llamaría los conjuntos difusos, ¿no? Que bueno, que es difícil delimitar hasta qué punto cierras y dices hasta aquí, esta línea es ciencia y hasta esta línea es una cuestión ideológica y demás. Pues sí, efectivamente, hay ámbitos que son difusos y que es difícil. El ámbito de las ciencias sociales, pues evidentemente es de lo más resbaladizo, pues claro que sí. Bueno, sé que es muy tarde. Te quiero agradecer la conferencia y todo lo que hacéis sobre el tema que nos has estado exponiendo y con el cual estoy de acuerdo en un 100%. Se me han ocurrido montones de comentarios para hacer, pero los he ido dejando, pero ahora mismo ha surgido algo sobre lo que me gustaría opinar. Para el que no me conoce, mi vida profesional es la vida de un profesional de la ciencia, para decirlo correctamente, natural factual, es decir, como puede ser la física, la química, la biología, etcétera, etcétera. Esa es mi profesión, o sea, no soy sospechoso de dedicarme a pseudociencia, ¿verdad? Pero si uno estudia la historia de la ciencia, lo primero que aprende es que la ciencia, toda la ciencia, es una construcción humana. Es una construcción humana que depende de la época y del lugar en el que nos encontremos. Es decir, la ciencia, e incluyo la ciencia actual, no es algo etéreo que flota sobre nuestras cabezas y una verdad absoluta a la cual hay que rendirle culto. Porque la ciencia, por definición, es lo antidogmático. Entonces, desde esa base, pontificar es un peligro. Y es algo en lo que no debemos caer. Por ejemplo, Alberto Magno, por razones que no venían al caso, en una ocasión hablé públicamente sobre Alberto Magno. Alberto Magno fue un hombre muy interesante. Yo lo llamaba Albertus Magnum, porque él escribía en latín, en la Edad Media, la Baja Edad Media, ¿no? Cuando llegamos a Francia, la Ilustración, surge la razón. Y en la Francia de la Ilustración, que tiene que ver con el tema de la educación que tú has comentado, lo primero que dicen es la educación es algo tan importante que no puede quedar en manos privadas. Debe ser obra del Estado, no ya de no religiosa, no privada. Claro, así le fue. No me quiero extender. Aquí se habla un poco de ciencias sociales revalorizas, también son naturales, también son revalorizas, porque la corrupción existe en todas partes, porque la ciencia
es un constructo, como dicen los historiadores, social, y se desarrolla y cambia continuamente. Y cuando hay ciertos cambios nos oponemos porque nos encontramos muy incómodos. Llamémosle revoluciones científicas, etcétera, etcétera. Pero eso ocurre en todos los campos del conocimiento. En todos los campos del conocimiento. Y a día de la fecha, yo creo que hay que defender aquello en lo que podemos basarnos en lo teórico y en lo experimental. Hablo como persona cuyo currículum ha sido la ciencia y la investigación. La ciencia, claro. Pero siendo consciente de que dentro de 20, 40 o 60 años los paradigmas podrán haber cambiado. Podrán haber cambiado. Con lo cual, cualquier actitud de enorgullecerse o defender la ciencia en general o la ciencia natural, ya sea la física, la química, no entran las formales, como sería la lógica o la matemática, frente al tener un poco de, no de humildad, sino sencillamente de conocimiento histórico, de lo que la ciencia ha sido a lo largo del tiempo y viene siendo. Y si nos reímos de lo que decía alguien en el pasado, somos unos tontos, porque dentro de un año o dentro de 100, lo mismo se reirían de nosotros. Un absurdo. Eso es la actitud no científica. Y el último, y termino. Casi todo de lo que se ha hablado aquí, más allá de lo científico, es una cuestión de poder. Es una cuestión de poder. Porque el mesmerismo y otras, digamos, actividades que hoy consideramos no científicas, lógicamente, hubo un momento en que se dudó si aceptarlas o no, y se las rechazó. ¿Por qué? Por una cuestión de poder, porque el pastel no se puede repartir entre más personas. Estoy hablando de historia de la ciencia. Entonces, yo no digo ser modestos ni humildes, sino tener una visión acerca de que la ciencia no es algo... No, la ciencia la hacen personas, seres humanos, y consecuentemente cometen muchos errores de tipo metodológico, de tipo científico y de tipo ético. Y de eso está lleno la historia. Perdonad, que me extendí. Efectivamente, los científicos no somos superiores a nadie. Tenemos la misma propensión al fraude que el resto de la gente. La ventaja de la ciencia, lo que no hay que defender la ciencia como un dogma sería ridículo. La ciencia precisamente es antidogmática, es provisional, tiene que tener esa predisposición a rectificar cuando se equivoca. Eso en teoría, después pues somos como somos, ¿no? Se presenta la realidad empírica como algo objetivo, es que tiene que ver con la idea de verdad más allá de eso. Claro, lo que hay es una metodología, por eso esa metodología que cuando nos dice que sí, la ciencia, un día te dice una cosa y otro te dice la contraria, eso es carácter enemigo de la ciencia, ¿no? Mientras que la religión o otros dogmas siempre te dicen lo mismo. Pues esa es la fuerza de la ciencia, esa capacidad de rectificar. Y eso pues está muy bien ese recordatorio, porque tenemos que ser capaces de reconocer otros errores y avanzar sobre eso. Pero la defensa de la racionalidad no es una cuestión de prepotencia. Es decir, la defensa en este momento de la racionalidad de la ciencia, del valor de la ciencia, justamente con la experiencia vida. Es decir, el arzobispo de Granada no ha salido en procesión pidiendo que el virus se fuese de la ciudad, ¿no? Han acudido a la ciencia que se estaba dando en los ámbitos públicos. Entonces, en este momento, defender eso no es una cuestión de una apuesta por algo que es transitorio. Es decir, la defensa de la ciencia efectivamente es también la defensa de la provisionalidad. Las teorías y cualquier planteamiento de avance están sujetos a revisión. La universalidad no es el cierre, es justamente la apertura a la posibilidad de la quiebra. Y el paradigma es el resultado de unas propuestas que no tienen cabida en el marco antiguo
y obliga a reformular y a dar avances. Pero esto que tú has hecho hoy es un canto a la ciencia, a la racionalidad. Ese camino que tú has seguido de contaminación en la universidad de la religión, dándole un sentido, eso es la ciencia. Entonces, ese trabajo de la ciencia, erguido, rebelde, no mercenario, porque es que hay gente mercenaria que está vendiendo en lo intelectual y en muchos ámbitos, es necesario. Esa labor crítica de la ciencia es necesaria. Yo creo que la persona que ha hecho el toque de humildad, pues entendía que en algún momento se estaba sentando como un principio de la ciencia entronizada, ¿no? No. Es la racionalidad crítica, es la autonomía, es la capacidad de poner en entredicho lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es una empresa que viene de siglos y que se está metiendo en los cerebros y lo está depredando desde los 0 años, y por eso existe Europa Laica y existen las organizaciones que defienden la libertad de conciencia, porque en el otro lado hay gente que se está metiendo, creando el pensamiento mágico, el pensamiento dogmático, justamente perpetuando una situación que no es deseable. Tenemos que acabar. Después de esas palabras. Muy bien, muy bien.